Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Gracias a Dios por esa alabanza. De verdad que es poderoso el Señor como se mueve en nuestros hogares. El Señor se mueve, se mueve, se mueve. Solo que nosotros muchas veces por el quehacer diario, por todo lo que tenemos en nuestra vida, no le permitimos al Señor. Angélica, bienvenida desde Perú. Ashley, bienvenida desde Oklahoma City. De verdad que me alegro que ya estemos empezando a conectarnos, porque el tema de esta mañana es la bendición en tu casa. Y si nosotros no estamos seguros de qué es la bendición en tu casa, mire, de nada sirve leer las escrituras si nosotros no practicamos lo que tenemos, si nosotros no sabemos el poder que hay a nuestro alrededor. ¿Y por qué este tema? Resulta que nosotros venimos hablando. Yanix Hernández, el Señor le bendiga. Me gocé con la alabanza hoy. Qué pena no poder estar en todo, pero después yo lo veo en la tarde. Me gocé, gracias al pastor Walter, gracias pastores por ese cariño y ese amor que ustedes tienen para con la obra en Colombia. Gracias por los niños que ustedes recogen, adictos, niños que tienen que salir de la adicción. Gracias pastores, gracias. De verdad, no tenemos cómo agradecerle que personas piensen en los niños porque son el futuro de mañana y es lo que vamos a tratar hoy. Les decía que venimos hablando sobre la bendición. Venimos hablando sobre entrar después de esta cuarentena, entrar a un nuevo tiempo. No podemos salir de casa de esta cuarentena iguales como entramos. Eso sí, no. Tenemos que salir renovados, tenemos que salir con un pentecostal en nuestra vida, tenemos que tener nuestro hogar bien pentecostal, que el Espíritu Santo se mueva donde yo estoy. Y qué hermoso poder mirar que el Espíritu Santo se va a mover dependiendo de mi corazón. Su presencia se va a mover dependiendo de mi decisión de dejar que Él se mueva. María, gracias por estar ya conectada. Gracias por la alabanza del día de hoy. Entonces les decía que nosotros debemos salir de esta cuarentena a nuestras iglesias de una manera diferente. Yo creo que el Señor dio esta cuarentena con un propósito grande para sus hijos. Es un llamado de atención. Nosotros, sus hijos, nos hemos olvidado de muchas cosas, empezando de la familia. Hemos dejado a la familia ni siquiera en un tercer lugar, en el lugar que de pronto, si queremos, le damos. Porque estamos tan seguros de nuestra familia, estamos seguros que yo llego debajo de un techo y encuentro a mi esposa o a mis hijos. Estamos tan seguros de la pareja el uno del otro que ni siquiera trabajamos en la relación de pareja. Estamos tan seguros que nuestros hijos nos aman, pero nunca brindamos amor. Y Dios, yo creo que desde el cielo dijo, no, para este último tiempo necesito familias cambiadas. ¿No me quieren escuchar en la iglesia? ¿No me quieren escuchar cuando les hablo? Voy a tomarles un tiempo donde van a estar juntos, un tiempo donde van a empezar a convivir. Porque quiero decirles, mis amados, que este tiempo, he hablado con varias personas, este tiempo ha sido un tiempo de convivencia, de reencontrarse la pareja y de reencontrarse los padres con los hijos. Y ha dejado de ser un poco el tiempo de llegar, comer y estar en el celular aún en la mesa. Que al menos han podido conversar qué les gusta y qué no les gusta. Y claro, fricción, porque como están aprendiendo a convivir, tienen que friccionar. La lima tiene que dar contra la otra lima y vienen las dificultades. Unos la han sabido solucionar, pero otros no.
Así que hoy vamos a hablar de la bendición en tu casa. Porque tu casa es la primera iglesia. Tu casa es el primer ministerio. Y si no eres fiel en tu primer ministerio, si no eres fiel en el primer lugar que Dios te pone de ministerio, no me digas que vas a servir en un ministerio de la iglesia. No me digas que vas a servir en un ministerio nacional o internacional. Porque tu oración puede ser muy linda para el público, pero muy pobre para Dios. O tu predicación puede ser muy linda para el público, pero muy pobre para tu corazón y tu familia. Entonces, a raíz de esto, quería que tú pienses en dos frases que te voy a dejar desde el comienzo. Cuando Dios no bendice, no hay nadie que pueda bendecir con el mismo poder de Él. Cuando Dios no te bendice, no hay nadie que pueda bendecir con el mismo poder que Él te bendice. ¿Quién es mayor que Dios para poderte bendecir igual que Dios? Entonces yo debo buscar en la bendición de Dios, no la bendición de una persona, no la bendición de mis hijos, de mi cónyuge. Yo debo buscar primero la bendición de lo alto. La segunda frase: nadie puede cambiar la bendición de Dios por maldición. Nadie, y la Biblia me habla mucho, que cuando Dios bendijo, nadie pudo cambiar esa bendición. Nadie pudo cambiar esa bendición por maldición. Así que yo recibo la bendición de Dios sobre mi vida y nadie me la quita. Nadie me elimina la bendición de Dios, y menos nadie puede maldecirme sobre esa bendición, porque esa bendición ya fue dada por Papá Dios. Esa bendición ya fue puesta en mi vida y manifestada por el Espíritu Santo. Esa bendición ya la ganó Cristo en la cruz de Calvario y en su resurrección. Así que, Xiomara, el Señor te bendiga. Melvin, el Señor te bendiga. Y a todos los que han entrado, el Señor les bendiga. Hermano Alberto también. Por eso, hoy quiero que tú abras Crónicas, Primera de Crónicas 13, versículo 13 y 14. Me encanta cuando el Señor habla clarito sobre un hombre y su bendición. Y dice así: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó la casa de Obed-edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo bendijo el Señor. Absolutamente todo. 3 meses el arca del pacto en la casa de Obed-edom. 3 meses donde sus vecinos, no solo su familia, sus vecinos, su ciudad o su pueblo, recibió la bendición de la presencia de Dios. La palabra de Dios es tan importante a nuestras vidas para la bendición. Y la palabra de Dios nos habla de la presencia de Dios, cómo buscarla. La bendición en tu casa es la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia la vida de las personas. Como ejemplo podemos ver lo que acabé de leer de las Escrituras. Obed-edom, su familia, cambió su vida. Estuvo 3 meses el arca del pacto en la casa de un hombre común y corriente.
Obed-edom recibió la bendición que nunca había esperado. Pero el tema es que el corazón de Obed-edom sí sabía que llevar el arca del pacto era llevar la presencia de Dios a su casa. Entonces, ¿de qué depende la presencia de Dios? Del corazón de una persona, de la decisión de una persona. La presencia de Dios no depende de oro, de plata. La presencia de Dios no depende de una casa. La presencia de Dios en la vida de cada persona depende de su corazón y de su decisión. Porque puedo tener un corazón grande para el Señor, puedo tener un corazón dispuesto para el Señor, pero si no me decido a tener la presencia de Dios en mi casa, nadie la va a traer. Nadie puede venir acá a orar para que Dios derrame su presencia en mi casa. Sí, pueden venir y orar para que la presencia de Dios esté en mi casa, pero si mi corazón no está dispuesto a recibirla, no está dispuesto. O si mi decisión no es decir, sí, Señor, quiero tu presencia en mi casa, en mi corazón, nadie puede hacer esa decisión por mí. Entonces, la bendición en tu casa va a depender de tu corazón y de tu decisión. La Biblia nos relata que este hombre fue bendecido grandemente al llevar la presencia de Dios. Esa arca era el símbolo de la presencia de Dios en aquel tiempo. Y esa arca era parte importante en el tabernáculo y estaba en el lugar santísimo. Moisés la había construido por orden de Dios. O sea, Dios le dijo cómo construirla. Dios le dio las medidas. Dios le dio el tipo de madera. Dios le dijo cómo cubrirla en oro. Dios le dijo qué debía ir encima, qué debía ir adentro. Ya en otro tema lo veremos. Pero el arca vino del pensamiento de Dios. El arca vino de lo que Dios tiene en su gloria. Vino a la mente y el corazón de Moisés para poderla construir. Y era pero tan sagrada la presencia de Dios en el arca, que cualquiera que lo tocara y estuviera en pecado, moría. O cualquiera que lo tocara y no fuera responsable como un levita dedicado a cuidar el arca, moría irremisiblemente. Entonces, si nosotros miramos, Obed-edom tenía un elemento que Dios había desde su mente puesto en la mente de Moisés, que desde el cielo había bajado eso que Obed-edom estaba llevando a su casa, había bajado del cielo, de la mente de Dios al corazón y la mente de Moisés, y había sido llevada para que el pueblo donde estuviera el arca habría bendición. Por eso David no la llevó a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Por eso David no pudo llevarla. Y no pudo llevarla, ¿por qué? Porque había acontecido, si ustedes miran un poquito en Crónicas, en Primera de Crónicas, unos capítulos anterior, había acontecido que David llevaba el arca para su ciudad, o sea, para Jerusalén. Pero en un momento, los bueyes donde iba cargada el arca tropezaron. Y uno de los levitas fue, para no dejar caer el arca, fue y la tocó, Uriel, y murió de inmediato. Y David se puso triste. Señor, ¿por qué? Si él simplemente iba a que no dejar caer el arca. Pero el Señor no la iba a dejar caer porque era su presencia. ¿Me entienden?
Los bueyes podrían tropezar, pero el arca no tocaría el suelo porque era la presencia de Dios en ese momento. Y David se le olvidó que era la presencia de Dios. Y Uriel, por querer hacer las cosas, que no ver el arca en el suelo, fue y se lanzó. Y nosotros decimos, pero estaba haciendo bien para con el arca. Pero no era lo que Dios quería. Dios no quería que cualquiera tocara su presencia. Y Uriel era uno de los que cargaba el arca. Entonces, fíjense cuán importante y cuán poderosa es la presencia del Señor, que con tan solo tocarla, rozarla con su mano, Uriel murió de inmediato. La presencia del Señor no es cualquier cosa. La presencia del Señor es poderosa. La presencia del Señor es grande. La presencia del Señor es santa. Se nos olvida. Resulta que tu casa tiene la presencia del Señor, pero tu casa no vive el poder de la presencia del Señor. ¡Wow! Esto me tocó mucho mi corazón. Porque si yo traigo la presencia del Señor a mi casa se vuelve casa de paz, que es el segundo tema para el domingo entrante, el beneficio de tener una casa de paz. La presencia del Señor trae santidad a mi casa. La presencia del Señor trae poder a mi casa. La presencia del Señor trae vida a mi casa. La presencia del Señor trae sanidad espiritual, emocional y del alma a mi casa. Poderosa la presencia del Señor. Poderosa en gran manera la presencia del Señor. Ay, Obed-edom, 3 meses disfrutó de esa presencia. Yo no sé cómo organizó el lugar Obed-edom donde iba a poner el arca, pero yo creo que se esmeró ponerla en un lugar especial. Yo creo que en los 3 meses Obed-edom iba y miraba cómo estaba el arca. Yo creo que él estaba pendiente, aún haciendo vigilias de que nadie fuera a tocar el arca. Yo creo que la vida de Obed-edom cambió en 3 meses. Totalmente. Y no quedó que cuando David fue y recogió el arca y se la llevó a Jerusalén, no quedó ahí Obed-edom. Ya ahorita lo vamos a mirar. Obed-edom no quedó. Ay, se llevaron el arca, se llevaron la presencia del Señor. ¿Ahora qué hago yo? No, señores. Él aprendió a vivir con la presencia del Señor. Él aprendió a trabajar en la presencia del Señor y ya lo vamos a mirar. ¿Qué beneficios tuvo Obed-edom al llevar el arca a su casa? ¿Qué beneficios? Porque se supone que acababa de morir un hombre cuando trató de no dejar caer el arca al suelo. Entonces, cuando David le dice, Obed-edom, a tu casa va la presencia de Dios, a tu casa va el arca, ¿qué pensaría Obed-edom? Dios mío, ahora va a morir los de mi casa, mis hijos, mi familia. Dios, entro en peligro con el arca. Pero ¿qué pasó? El corazón de Obed-edom sabía que tener la presencia de Dios era algo importante. Mire lo que trajo Obed-edom al llevar la presencia de Dios a su casa. Dios bendijo a sus 8 hijos, porque Obed-edom tenía 8 hijos. Los hijos, escúchenme bien, los hijos eran señores sobre la casa de sus padres. Eran varones valiosos y esforzados, dice la Biblia. Cuando me habla de que eran señores sobre su casa, es que llegaron a mandar, llegaron a ser patriarcas de su casa, llegaron a ser los jefes de todas las familias de su casa, manejaban las finanzas, era donde se encontraba el consejo y la última palabra que debía ser la familia. Cada uno de sus hijos tuvo eso. 8 hijos con una bendición que solo da Dios.
También me dice que sus hijos eran hombres robustos y fuertes al servicio del Señor. O sea, el arca llegó y la casa cambió. El arca llegó y todos estaban en función de la presencia de Dios. Semanías, el hijo primogénito, o sea, el primero, también fueron señores. Su generación fue señores sobre la casa de sus padres. Usted lo puede encontrar en Primera de Crónicas 26, de 4 al 8. Allí en Primera de Crónicas 26, de 4 al 8, usted puede ver que los hijos de Obed y sus hermanos, dice, eran hombres robustos, fuertes para el servicio. Y en ese momento eran 72 la familia. La familia de Obed-edom en su primera generación fue 72 personas. Y más adelante vamos a ver que Dios bendijo a la familia de Edom, y está escrito en la palabra de Dios, la primera, la segunda y la tercera generación. Pero yo creo que aún hoy en día, viendo cómo son los israelitas que llevan un listado a qué familia pertenecen, yo creo que hay familia de Obed-edom. Y no son cualquier persona en Israel, no son cualquier persona en Israel, serían personas como lo que Dios dijo desde el comienzo, señores, líderes, hombres valiosos, valerosos, esforzados, valientes. La presencia de Dios cambió las generaciones de Obed-edom. Uy, esto me impactó, porque cuando nosotros decimos que la presencia de Dios va a cambiar las generaciones a partir de mi corazón obediente y de mi decisión de tener la presencia de Dios, quiere decir que mis generaciones de aquí para más, cuántas no sé, hasta la venida de Cristo, mis generaciones serán benditas, serán líderes, serán señores fuertes y poderosos. Habla de mujeres y de hombres. Serán valiosos, serán esforzados y estarán al servicio del Señor. No importa la profesión que tengan, la pondrán al servicio del Señor. Si eres médico, al servicio del Señor. Si eres abogado, al servicio del Señor. Si eres psicólogo, al servicio del Señor. Si eres pastor, al servicio del Señor. Si eres profeta, al servicio del Señor. No importa la profesión. Estarán todas las generaciones al servicio del Señor. La casa de Obed-edom se convirtió en prosperidad. Tuvieron riqueza, virtud y valor. Su familia fue bendecida según la bendición de Dios, no del hombre. Todas las familias de Obed-edom, primera y segunda y tercera generación, en la primera generación era 70 y algo, lo acabamos de leer. La segunda debió doblar y la tercera debió doblar. Estoy hablando que más de 150 personas hasta la tercera generación tenían las mismas características y la misma bendición que Dios le había dado a Obed-edom: riqueza, valor, virtud, por la decisión de este hombre de tener el arca. Me habla la Biblia que eran tan esforzados y tan valientes la generación de Obed-edom, que eran como soldados, tenían la formación de soldados. Esta familia se convirtió en modelo y hasta el día de hoy es un modelo a seguir. ¿Quién de nosotros no quisiéramos tener una familia como la de Obed-edom? ¿Quién de nosotros no quisiéramos tener las bendiciones de Obed-edom? ¿Quién? Yo las quiero, Señor. Yo las quiero para mis generaciones. Yo las quiero para todas mis generaciones. Y antes de morir quiero ver esa bendición.
porque yo decido, mi corazón está dispuesto y yo decido traer la presencia del Señor a mi casa, bendecir mi casa con la presencia del Señor. Los hijos de Obed-edom, la Biblia me habla que llegaron a ser gobernantes, valerosos, robustos. ¿A quién no le gustaría tener hijos valerosos, valiosos? No solo para la familia, sino para la sociedad. ¿Quieres tener hijos así? Dispón tu corazón y trae la presencia del Señor a tu casa. Es productiva la presencia del Señor en mi casa. Es productiva. La gracia del Señor produce en mi casa. Pero tenemos que mirar el corazón de Obed-edom. Yo quiero que miremos el corazón de Obed-edom. ¿Qué fue lo que provocó en su vida personal esta bendición? ¿Qué provoca en tu vida y en la mía esta bendición? ¿Qué provoca? Primero, el deseo de servir a Dios. Cuando el Señor llegó a la casa de Obed-edom, cuando el Señor, su presencia tocó su casa, provocó el deseo de servir a Dios. Mis amados, nos falta el deseo de servir a Dios. De esto debemos cambiar en esta cuarentena. Debemos empezar a alimentar nuestro cuerpo. Debemos empezar a buscar el alimento para nuestra alma y que nuestra alma empiece a florecer el deseo, el anhelo por servir a Dios. ¿Sabe por qué? En el capítulo 26 de Primera de Crónicas me dice que después que David llevó el arca a Jerusalén, Obed-edom no se quedó con, ay, bueno, ahí me voy. No, me dice que cuando el arca se estableció en el monte de Sión, o sea, Jerusalén, Obed-edom era uno de los principales porteros y guardias del templo. Mire, en el capítulo 26 de Primera de Crónicas, el versículo 15 me dice, y para Obed-edom la puerta del sur, era el portero de la puerta del sur, y sus hijos, o sea, no solo él, ¿quiénes? Sus hijos, su generación, dice, y estaban a cargo de la casa de las provisiones del templo. ¡Wow! El Señor, por tenerlo 3 meses su presencia en su casa, disfrutarla y aprender a llevar la presencia de Dios en la casa, cuando cambió sus generaciones, cuando sintieron el deseo de servirle, Dios les dice, ahora los voy a dar un lugar importante. Ustedes van a cuidar la puerta del sur, pero ustedes van a ser los encargados de administrar las provisiones del templo. O sea, los puso en las finanzas, provisiones del templo. Wow, eso llena mi vida. Porque cuando tú decides y tienes el deseo de servir al Señor, el Señor provoca una multiplicación en tu vida y en tus generaciones de provisión y de niveles en el servicio de Él. Lo segundo, Obed-edom provocó que su casa fuera una casa de paz. Donde está la presencia del Señor hay paz, no hay gritería, no hay enojos, no hay malas palabras. Cuando hay dificultades en una casa donde está la presencia de Dios, o sea, una casa de paz, hay armonía. Entonces hay dificultades, nos sentamos y las dialogamos, nos ponemos de acuerdo. Pero no es la batalla, la Segunda Guerra Mundial, nuestra casa. Cuando está la presencia de Dios, nuestra casa debe convertirse en una casa de paz.
Porque el poder de su presencia debe calmar nuestra carne. Si yo soy una persona iracunda y quiero la bendición en mi casa de la presencia de Dios, yo tengo que empezar a controlar mi carne. Si yo soy una persona que suelto mi boca con malas palabras, tengo que empezar a controlar mi lengua y mis pensamientos para que mi casa sea casa de paz, la casa donde la presencia de Dios está. Lo tercero que provocó Obed-Edom en su casa fue el deseo de predicar y de cuidar. Y Obed-Edom supo que el arca en su casa podía producir cosas en sus vecinos, no solo en su familia, en sus vecinos y en su ciudad. Por eso es la parte de la predicación. Atrajo a sus vecinos, atrajo a su ciudad a la presencia de Dios. Tener la presencia de Dios provoca el deseo de servirle, provoca que mi casa cambie, que mis generaciones cambien, y provoca el deseo de predicar. 3 cosas que tú tienes que tener en cuenta. Si en algo de esas 3 cosas fallamos, pongámonos pilas, porque algo está sucediendo en nuestras vidas. Pero ¿cómo obtuvo esa bendición Obed-Edom? ¿Cómo él pudo cambiar su corazón? ¿Cómo él pudo transformar su vida cuando el rey David le dijo, ahora te vas a hacer cargo? ¿Sabe qué? Lo primero que hizo Obed-Edom fue obedecer al rey David. Ese fue el primer punto de donde partió su bendición, la obediencia. Porque aunque él vio que uno de los levitas había muerto por tocar el arca, él no pensó, va a ser una tragedia en mi casa. Él no pensó, mi casa, mi familia no la va a querer. Él no pensó, ay, mis hijos se van a oponer de que yo ore, de que yo busque la presencia del Señor. No, él no pensó en eso. Él dijo, ok, rey, para mi casa va el arca. Gracias, rey. Me has dado la oportunidad de tener la presencia del Señor. Y recordemos que el arca del pacto, en otro lugar donde no adoraron a Dios, hubo tumores en la cabeza de los hombres y una epidemia de ratones. Cuando la presencia de Dios no se anhela, cuando la presencia de Dios se desecha, no esperes bendición, porque Dios nos muestra que hay maldición por no desear la presencia de Dios. Entonces Obed-Edom, lo primero que hizo fue obedecer. Lo segundo que hizo para obtener esa bendición fue que su casa, sí o sí, sus hijos, su esposa, tenían que desear y tener la presencia del Señor. Sí o sí. Porque o si no vendrían tumores y plaga de ratones o muchas enfermedades. Entonces, él lo que hizo es tener una casa de paz. Él lo que hizo fue transformar su casa en una casa donde la presencia de Dios estuviera así, hermosa, poderosa. Lo tercero que hizo fue creer. Él creyó que siendo obediente, su familia, sus vecinos y su ciudad, o las personas que estuvieran cerca, iban a ser bendecidos, porque la presencia de Dios estaba en su casa. Cuarto, él actuó y fue responsable en esos 3 meses de la presencia de Dios. ¿Por qué fue responsable? Porque atrajo a su familia a Dios, porque atrajo a sus vecinos a Dios, porque atrajo su ciudad a Dios. Fue responsable de la presencia de Dios en su vida. Yo te pregunto hoy,
¿Eres responsable de la presencia de Dios en tu vida? Esa pregunta me la hice yo. Y yo dije, a ver, Dios mío, acá me estás hablando de varias cosas. Me estás hablando de obediencia. Empieza a examinar si soy obediente a ti. Y no quedé bien parada en muchas cosas. Luego, mi casa de paz. Ustedes dirán, pero la pastora vive sola. Pero tengo peleas conmigo misma. ¿Ustedes qué creen? Con mi hija. No, gracias a Dios no. Pero digo, con personas, no sé, en algún momento. Tengo que entrar a examinar eso. ¿Es mi casa de paz? ¿Son mis vecinos conocen que yo tengo algo diferente? ¿Soy la flor en este vecindario diferente con buen aroma, como la rosa de Sarón que habíamos visto? Le estoy creyendo a Dios que siendo obediente, mi casa, mis generaciones van a cambiar. Y estoy actuando para que mi familia entre. Fuérzalos, dice. Fuérzalos. Estamos hablando de eso desde la semana pasada. Fuérzalos. No sería fácil para Obededón llegar, tomar a sus 8 hijos, tomar a las 8 esposas, tomar a los hijos de sus hijos y decirles, ahora la presencia de Dios está aquí. Cambiamos. Vamos a servir a Dios. Vamos a transformar nuestros corazones. Vamos a servir al pueblo. Vamos a servirle a Dios de hoy en adelante. No debió ser fácil, pero actuó. No se quedó callado. E involucró a los que más amaba en la bendición grande. ¡Wow! Tú y yo tenemos una responsabilidad, mis amados. Tú y yo tenemos la responsabilidad de creerle a Dios. Tenemos la responsabilidad de hablarle al Señor todos los días de nuestra familia, pero tenemos la responsabilidad de hablar a nuestra familia de Dios, porque yo todos los días le hablo, Señor, por mi hermano, Señor, por la esposa de mi hermano, por los hijos de mi hermano, por mi mamá, por mi hija, por mi nieta. Todos los días le hablo al Señor de mi familia, pero a mi familia le hablo del Señor. Invierta los papeles. Dios conoce tu familia. Dios sabe qué necesidad tiene tu familia. Ahora actúa sobre tu familia. Trae la casa de paz a tu familia. Trae la bendición de Dios a tu familia. Tráela. Y fuerza a tu familia a que entre en las cosas de Dios. Cuando termine esta pandemia, cuando el mundo se vaya a involucrar otra vez, cuando el mundo despierte otra vez de lo que estamos viviendo, la iglesia, y la iglesia eres tú y soy yo, la iglesia tiene que tener un corazón diferente. La iglesia tiene que ser transformada. Tú y yo tenemos que ser transformados. Y la transformación comienza en la casa, no comienza en la iglesia, mis amados. En la iglesia vas a recibir la bendición también, sí. En la iglesia vas a crecer espiritualmente, sí. Pero tu bendición comienza en tu casa. Tu transformación comienza en casa. Obed-edom fue un buen sacerdote de su familia. Ahora Dios nos dice, ¿eres buen sacerdote en tu casa? ¿Predicas a tiempo y fuera de tiempo en tu casa? ¿O sales muy temprano en la mañana y llegas muy tarde? No hay nada que hacer. Y ahora el Señor dijo, todos a la casa, todos a vivir en un mismo lugar. Aprendan a vivir entre ustedes, pero primero aprendan a vivir conmigo. Porque eso trae casa de paz, casa de bendición. ¿Qué deseas para tu familia? Sería mi pregunta final. ¿Qué deseas para tu familia?
¿Qué estás deseando para tus generaciones futuras? ¿Qué estás deseando para las generaciones que todavía ves? Mi mamá ve su tercera generación, ve hijos, nietos y bisnietos. Y yo pensaba cuando estaba estudiando, yo estoy viendo a mi segunda generación. Pero estoy viendo la generación de mi mamá, me devolví un poquito y veo la generación de mi mamá. Y veo que en la generación de mi mamá, porque mi mamá se paró un día y dijo, la presencia de Dios está en mi casa. De ahora en adelante, las cosas cambiaron en mi casa. Se había ido mi papá en ese momento. Entonces ella tomó el lugar de sacerdote de la casa y nos organizó a todos. Ustedes no saben, mi mamá es una capitana. Yo le digo la generala y ella me dice a mí también la generala. Pero mi mamá nos organizó a cada uno. Y mi mamá nos empujaba a ir a la iglesia. Mi mamá nos empujaba a leer la Biblia. Fernando fue salvo porque mi mamá, cuando él estaba viviendo y estudiando en las Fuerzas Armadas en Cartagena, mi mamá en las cartas que yo le escribía a Fernando, le enviaba un folleto. Y en su letra le escribía, reflexiona sobre, y le mandaba temas a reflexionar. Entonces mi mamá bendijo mi generación y tocó mi generación con mi esposo. Mi mamá iba y salía las Semanas Santas porque no podía otro tiempo, porque en Colombia es toda la semana, y era misionera en iglesias pequeñas en pueblos lejanos. Mi mamá puso el ejemplo y nosotros lo seguimos. Y su segunda generación sirven al Señor y aman al Señor con todo su corazón. Y esta tercera generación de bisnietos, me encanta ver a una chiquita que no acaba de cumplir los 2 años orando por su abuela que está de cumpleaños. Me encanta ver a mis otros niños hablando de Cristo. Me encanta ver a mi nieta compartiendo el evangelio. Y ahora, con Sebastián, que solo tiene 1 mes y medio de nacido, que vive acá en Los Ángeles, espero que él también tenga el fuego y el deseo, y estoy orando porque sea un hombre de Dios, porque se pare como una generación allí en Los Ángeles, una nueva generación en el mundo. Esa fue la bendición que obtuvo mi mamá. Y de pronto yo veré más la generación de mi mamá, porque ella empezó como Obed-Edom a traer la bendición a la casa. Yo también estoy trabajando por traer la bendición a la casa, a mis generaciones. Empecemos a trabajar. ¡Ánimo! Nosotros podemos ser como Obed-Edom. Nosotros podemos creer. Nosotros podemos traer la presencia de Dios a la casa y cambiarla por casa de paz. Nosotros podemos actuar y ser responsables. Nosotros podemos obedecer a Dios. Nosotros podemos ser como Obed-Edom. Iglesia, tú puedes ser como Obed-Edom. Tú puedes tener el corazón de Obed-Edom. Tú puedes tener el corazón de Obed-Edom, sentir el fervor y el deseo de amar y servir a Dios, y sentir el deseo de cambiar tus generaciones. El Señor trabaje esta semana con todos los cambios en tu casa, con la presencia de Dios. Alaba al Señor. Lee la Biblia con tu familia. Levanta un altar. Lleva la leña a tu hogar. Y Dios sea la bendición más grande para tu casa. Y podamos ver generaciones de generaciones de generaciones hasta que venga el Señor, sirviendo y amando al Señor. Que ninguno se pierda, que ninguno se vaya al infierno, sino que todos vayamos al cielo con el Señor. El Señor les bendiga grandemente. Les amo con todo el corazón desde mi casa. Un abrazo grande. Recuerden las mujeres, el miércoles seguimos con la mujer asertiva de Proverbios 31. ¡Wow! Este miércoles fue fabuloso.
esperamos. Los hombres se van a reunir con Melvin. Melvin ha estado enfermito, así que tan pronto Melvin se sienta bien, los hombres se van a reunir con Melvin para ver el hombre virtuoso, porque sí, señores, hay hombres virtuosos y la Biblia nos habla del hombre virtuoso. Y lo que pasa es que poco lo tocamos, pero la Biblia habla de las características de un hombre virtuoso. Así que estamos deseando que nuestros hombres sean virtuosos. Y todo esto, si nosotras las mujeres cambiamos, si los hombres cambian, nuestras familias van a cambiar, nuestros hijos van a ser diferentes y vamos a sentir la diferencia para el futuro. Así que no, la iglesia no está cerrada, la iglesia está bien despierta, la iglesia está trabajando, la iglesia está actuante porque estamos transformándonos a la voluntad del Señor. Así que bendecido domingo. Disfruten el domingo con la familia. Disfruten el tiempo. Y New Vision Church dice, el Señor les bendiga. Si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bienvenidos a cada una de las personas que hoy estuvieron con nosotros. Sé que están personas que están llegando nuevas y no conocemos de dónde nos están escribiendo. Escríbanos de dónde son. Y usted comparta los videos, porque en este tiempo hay la necesidad de hablar de Cristo, hay la necesidad de conocer de Cristo. El mundo está diciendo, ¡auxilio! Necesito de Dios. Y las familias necesitamos de Dios. Compártalo, comparta, porque eso hace que usted sea responsable de compartir, como Obed-Edom compartió su arca del pacto a sus vecinos, a su ciudad. Un abrazo grande para toda mi familia de New Vision Church. Un abrazo grande para Perú, mi familia peruana. Un abrazo grande para mi familia en República Dominicana también. Un abrazo grande para mi familia en Doha. Gracias por conectarse con nosotros. Un abrazo grande para mi familia en Colombia. Miriam, un abrazo grande. Yo sé que eres una capitana en tu casa. Yo sé el legado que has dejado tus padres. Tu papá dejó un legado y tu mamá está dejando otro legado. Y sé que tu familia es como Obed-Edom, así. Y un día en el cielo disfrutaremos de la presencia de todos nuestros seres queridos que ya partieron. Pero aquí vamos a disfrutar de ver nuestras generaciones caminando bien y siendo bendecidas, enriquecidas, siendo fuertes, valerosos. Wow, yo quiero ver a mi generación empoderada con la palabra de Dios, porque ese empoderamiento les da riqueza, les da provisión, les da valentía, les da que todo el mundo mira y dice, son diferentes, son grandes, son líderes, son gobernantes. ¿Cuántos gobernantes tienes en tu casa, Melvin? ¿Cuántos gobernantes en tu casa tienes? Alberto y Jesús Alberto, el papá. Alberto y Jesús Alberto. ¿Cuántos gobernantes tienes en tu casa? ¿Cuántos gobernantes tienes, Cristian, en tu casa? ¿Cuántos gobernantes tienes, Andrés, en tu casa? ¿Cuántos gobernantes tiene Hasblady en tu casa? ¿Cuántos gobernantes tiene Ceci en tu casa? ¿Cuántos gobernantes tienen en tu casa? Celina, ¿cuántos? ¿Cuántos? Sonia, ¿cuántos gobernantes tienes en tu casa? ¿Cuántos gobernantes tenemos? Muchos. Y para cada uno de la iglesia de New Vision Church, ¿cuántos gobernantes tienes? ¿Cuántos gobernantes? Pero en las manos de Dios. En las manos de Dios. El Señor les bendiga ricamente. Bendecido domingo.